Les damos la bienvenida nuevamente. Hoy tenemos un nuevo encuentro en el ciclo que lleva adelante Pacho en nuestra universidad. Y hoy es el día de San Martín, se cumple el nuevo aniversario de su muerte. Y vamos a hablar de San Martín. Le pusimos como título San Martín Secreto porque vamos a contar algunos aspectos no tan difundidos de la vida de San Martín y algunas cuestiones que hacen a su personalidad menos conocidas, que nos parecen que enriquecen mucho la mirada de quién fue nuestro padre de la patria, eh, que siempre es interesante también conocer, que nos lleva a ver a San Martín como un ser humano, con sus pasiones y con todas sus acciones, que fue producto de la época. Fue un hombre singular para su época, pero fue un hombre de su época. Bueno, hoy vamos a conversar algunas cuestiones que tienen que ver con la vida no tan conocida de San Martín. Así que si querés, Pacho, vos nos haces una introducción en el tema y después dialogamos, como siempre, ¿no? ¿Cómo no? Yo diría que vamos a hablar de política. Es decir, la historia es política, la historia y la política es historia. Mm. Es decir, vamos a comprender un San Martín desde el punto de vista político. San Martín fue un hombre político, fue un estadista. No fue solamente un escalador de montañas y un peleador exitoso de batallas, sino que a lo largo de toda su vida desarrolló una serie de ideas y trató de ponerlas en práctica y a veces se contradijo y a veces hay aspectos menos claros. Pero básicamente digamos que Gastón y yo tenemos una gran admiración por San Martín. Cualquiera sea las cosas que uno podría encontrar en la vida de San Martín que pudieran parecer cuestionables o dudosas, eso no oscurece para nada el hecho de que fue una persona extraordinaria. Realmente en la Argentina uno de los privilegios que tenemos es tener maravillosos próceres. Y quizá indudablemente San Martín es, por sus condiciones morales, por sus condiciones del talento militar, del talento político, es una figura excepcional. Pero como dijo Gastón, bueno, vamos a tratar de dar una visión completa de él. ¿Qué se nos cuenta de San Martín? El cuento de San Martín de siempre es que nace en Argentina, Corrientes, en la colonia de aquellos tiempos, la colonia del Río de la Plata, el virreinato, vuelve a España, se va a España a los 5 años, y luego cuando se entera que ha estallado una revolución en el Buenos Aires, en el Río de la Plata, él parte a poner sus armas, su conocimiento militar, a servicio de la independencia de su patria, que luego de una serie de contingencias realmente lo logra, independiza Chile, Perú, y luego se va a Europa a terminar su vida, inclusive a darle educación a su hija. Eso es lo que nos ha contado siempre de San Martín. Pero no es así. O sea, esa es una historia tan simplificada que es falsa. Ujú. Te propongo, Gastón, que empieces a contarnos, bueno, qué pasa con San Martín en su guerra con Napoleón, defendiendo al rey de España, y todo el tema de su relación con Inglaterra, que me parece que es clave. Bueno, sobre todo porque últimamente se pone más de relieve y se revisa un poco más la actuación de Inglaterra contra el Imperio Español y el papel que jugaron nuestros héroes, especialmente San Martín, también Bolívar. San Martín pelea en España, se alista de muy joven, va al regimiento de Murcia muy joven, tenía 11 años, y se pone a las órdenes de Inglaterra para pelear contra Francia. San Martín es un militar español, nacido en América, pero español, se reconoce así, y se alista porque Francia, primero
toma presos de un modo un poco singular a los reyes de España. El rey en ese momento es Carlos IV, que había abdicado a favor de Fernando VII. Fernando VII luego es llamado a Bayona para reunirse con Napoleón y también con su padre. Napoleón le pide la corona, vuelven a abdicar para atrás. Fernando abdica a favor de su padre, el padre abdica a favor de Napoleón. Napoleón le entrega la corona a su hermano, José Bonaparte, lo hace rey de España y lo manda a España y lo manda con un ejército. Y en una fecha muy relevante, que es el 2 de mayo de 1808, los españoles se levantan contra Francia, se ven invadidos por Francia, no entienden bien qué pasa, pero ven que hay un invasor francés que les ha arrebatado la corona. Y ahí es donde nace por primera vez la frase, la patria está en peligro, que ahora se escucha mucho. La patria está en peligro, acudid a salvar a España. Las tropas francesas van avanzando, los españoles se van replegando y llegan hasta Cádiz. Y es ahí donde San Martín sufre, diría, el primer episodio que marca, pone en peligro su vida, pero además lo marca para siempre. San Martín depende del gobernador de Cádiz, que es Francisco Solano Ortiz de Rosas, que el pueblo español le exige que bombardee a los barcos franceses y degüelle a todo lo francés que ande por ahí, porque hay que salvar a España. Solano, repito, era el jefe, San Martín era su edecán, el jefe de San Martín, dice que lo va a hacer de un modo racional, no de un modo irracional. Los españoles no lo toleran esto y lo matan. Y cuando San Martín llega, parece que San Martín tenía un parecido físico muy importante con Francisco Solano, se lo confunden, no saben si lo habían matado o no, se lo confunden a San Martín y lo quieren matar a San Martín. Este episodio a San Martín yo diría que lo marca incluso más que el combate de San Lorenzo, la caída del caballo y que lo ha salvado del sargento Cabral. Esto lo marca para toda su vida, salva milagrosamente su vida. Sin embargo, lo matan a su jefe y gran amigo, que era... Lo linchan, ¿no? Es un linchamiento, ¿no? Sí, muere de una forma espantosa. Entonces se queda con una efigie de él que lo acompaña toda su vida. Se queda con una medalla que tiene la efigie de Francisco Solano, porque era el gobernador, y lo acompaña toda su vida hasta la muerte de San Martín, lo sigue. Ese es un episodio muy importante porque delimita un poco el pensamiento que había en ese momento. Pensemos, en Francia se ha producido la Revolución Francesa, que toma Napoleón los ideales de la Revolución Francesa y los pretende expandir por toda Europa continental. La idea de libertad, igualdad y fraternidad, que son las ideas modernas, ¿no?, de la Constitución del Estado moderno. Cuando hoy hablamos de derecha e izquierda, hablamos de la institucionalidad francesa, hablamos de la Asamblea Nacional, donde se sentaban los diputados a la derecha, que eran los más progresistas, y donde se sentaban los más conservadores, a la derecha, perdón, y los progresistas que eran de izquierda se sentaban a la izquierda. Esas categorías de izquierda y derecha vienen de la Revolución Francesa. Y esas ideas son las que llevan a Napoleón adelante, invade España. Entonces los españoles lo enfrentan. Pero ahí se produce el dilema. Si los españoles vencen a Napoleón, se produciría la restauración borbónica, que vuelva a un gobierno absolutista. Si gana Napoleón, ganarían las ideas liberales para la época, ¿verdad?, de la Revolución Francesa, pero perderían la guerra. Entonces, ¿qué hacen ahí quienes están peleando y se ven a sí mismos no como borbónicos, no como absolutistas, sino como liberales? Algunos los tildaban de afrancesados, por lo tanto traidores, por eso lo matan a Solano, por eso lo confunden a San Martín. San Martín ahí tiene la oportunidad de irse a Londres y llevar adelante las ideas que él entiende que son, no son las ideas borbónicas, tampoco son las afrancesadas. San Martín no es una francesa, pero San Martín tiene un pensamiento de lo que asimilamos a los liberales, lo que hacen posteriormente la Constitución de Cádiz, es decir, un pensamiento no monárquico, o no absolutista por lo menos. Y ahí es donde va a Londres, en una etapa de su vida que lo va a asignar. San Martín, recordemos que el que lleva adelante la lucha contra Francia en España
es el propio duque de Wellington, que va después a vencer a Napoleón. Pero en ese momento está instalado en Cádiz, desde Cádiz conduce la guerra, San Martín también está en Cádiz, y su jefe es un conde escocés, se escribe Fife, algunos pronuncian Fife, que es el que lo lleva a Londres y lo introduce en esta idea Es de la Macduff, gran, claro, Macduff, ¿no? claro, que lo lleva a Londres y ahí lo une a una logia que había sido fundada por Francisco de Miranda, el precursor de la emancipación americana, venezolano. Disculpame que te interrumpa un segundo. Ahí hay Ujú, algo notable que en todo caso no, y es que San Martín renuncia al ejército español claro. con el pretexto de que tenía que ir a Perú a arreglar cosas familiares, cosa que es Ujú, mentira. ujú, Pero si estamos hablando ahora de esa anuencia, diríamos, entre Inglaterra y España, y ujú, de qué manera San Martín se conecta con aquellos que han luchado en ujú, la liberación, digamos, en la lucha, y se une, digamos, Inglaterra como socio de España contra Francia. ujú. Es interesante que se le acepte tan rápidamente eso. O sea, es un tema ahí que no muy suficientemente, porque curiosamente aceptan, seguramente, posiblemente hay una intervención de Inglaterra, ¿no es cierto?, Ujú, sobre España, que ya lo ha fichado a San Martín como una figura interesante, claro. pero Ujú, que de alguna manera induce, favorece el hecho de que España lo deje en libertad, ¿no? ujú, Es como un crack de fútbol que, bueno, queda en claro. libertad. A veces cuando hablamos nosotros privadamente decimos, es como Messi, que Fife lo vio, se lo recomendó a Wellington y dice, este llévalo al seleccionado porque este es bueno. San Martín se había destacado mucho, había peleado casi 20 años. Entra en Murcia a los 11, ya tiene 30 y pico, 32, viene con 34 la Argentina, con el grado de teniente coronel. Pide la baja del ejército, como vos decís, porque tenía que ir a Lima a arreglar cosas personales. San Martín con Lima no tenía nada que ver, nunca había estado en Lima ni había nacido ahí. Ir a Lima es una excusa que no sé por qué la aceptan, será por esta cuestión de que Inglaterra influye mucho sobre España. Pero vos fíjate lo rápido que aceptan la baja del ejército de alguien con una trayectoria importante y muy destacado. San Martín había sido muy destacado en varias batallas, no solo en Bailén. Entonces, En Bailén, ahí en hay un... Arjonilla, había sido, Claro, o ujú, sea, era muy buen militar. era Había muy llegado a bonito. teniente coronel, Ujú, los militares indianos, americanos, no ascendían mucho más que eso, ¿no? Los grados altos estaban reservados para los españoles nacidos en España, ¿no? claro. Pero bueno, y Sí, él ahí se va a Londres, claro, sí, sí. ¿no? Después de que, Sí, sí. perdón, en Cádiz se ha encontrado con Alvear y con Sapiola y han formado la logia de los Caballeros Racionales. En Cádiz, claro. O sea que ahí es su primer ingreso, que es una logia fomentada por Inglaterra. O sea, Ujú, su primer ingreso a órdenes secretas masónicas. ujú. Y eso lo signa para toda su vida. San Martín es masón toda su vida, ¿no? Hay cuestiones que nunca cuenta, que nunca dice, y hay cuestiones que no se explican. Vos eso lo tenés bastante claro. Hay cuestiones que no se explican si no es por obedecer a la logia o en algún caso desobedecer a la logia y ser muy castigado, ¿no? Eso pasa en la vida de San Martín también. Cuando en algún caso desobedece a la logia más adelante y es castigado por la logia, ¿no? Toda la persecución que sufre San Martín muchas veces es por haber desobedecido a la logia, ¿no? Eso es más adelante. Lo cierto es que en Londres se une a la Gran Reunión Americana, que es una logia que funda Miranda. Miranda había sido el precursor y había intentado la independencia de Venezuela, ¿no? Eso había sido acordado con Londres. Miranda se reúne con el jefe del almirantazgo, ¿no? En Londres antes de venir a América. Y cuando lo hace, se arma primero en Estados Unidos, luego pasa por el Caribe, lo acompaña, primero le da el apoyo el hermano de Maitland. Recordemos que Maitland es el que hace el plan para que San Martín libere Chile y Perú, ¿verdad? Lo apoya el hermano de Maitland y luego se le une Cochrane y con Cochrane Miranda invade Venezuela o toma Venezuela, pero ahí
pierde porque los venezolanos hacen un éxodo, queda solo, bueno, tienen que volver los dos a Europa, a Inglaterra. Pero bueno, Ya, Miranda es el que fue. déjame ubicar un poco todo esto. Inglaterra está en la revolución industrial, ¿no es cierto? Está en pleno... Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado, uno, que en Austerlitz, Napoleón ha quedado dueño del continente europeo. Ujú, O sea que Inglaterra se ha quedado sin mercados en el continente. Y otro tema es que, bueno, se me fue en este momento, pero, la independencia de las colonias norteamericanas. claro. O sea que lo que está en Inglaterra es necesitada de nuevos mercados. Ujú, Y todo esto tiene que ver con el hecho de que se da cuenta de que los nuevos mercados muy auspiciosos a los cuales puede aspirar son las colonias españolas e insurrectas. ujú. Es decir, atina políticamente con esa extraordinaria lucidez que tuvo siempre el Foreign Office inglés, que lo que quiere es quedarse, por lo menos comercialmente, con las colonias españolas en América, que están en proceso insurreccional. Entonces lo que quiere hacer es favorecer las insurrecciones para quedarse con esos mercados nuevos. Ujú. Por eso es que Bueno, estamos con Inglaterra dando vuelta a vuelta, porque Inglaterra está mirando cómo puede hacer para debilitar el poder de España en América. bueno, hablábamos recién de la invasión de Miranda, ayudado por Cochrane. Miranda planea esto porque se reúne con Popham, ¿m? Que es el jefe del almirantazgo británico, y decide que hay que invadir América al mismo tiempo por dos lugares. Por el lado de Venezuela va el propio Miranda, y por el lado del Río de la Plata viene Popham junto con Beresford, y es la primera invasión inglesa al Río de la Plata. Los dos sucesos ocurren el mismo año, 1806. Produce la invasión inglesa que todos conocemos aquí, pero al mismo tiempo es el desembarco de Miranda en Venezuela junto con Cochrane, que es precisamente por la búsqueda de mercados que Pacho recién nos decía. Inglaterra queda bloqueado en el continente, el dominio de Napoleón es absoluto y solo puede buscar nuevos mercados de ultramar, que es lo que busca hacer. Porque Fracasa en la... además se ha quedado con el mar gracias a la milagrosa victoria de Trafalgar, Claro, sí, sí, donde Inglaterra derrota a las flotas francesa y española. claro. Entonces queda Napoleón, dueño del continente, Ujú, Inglaterra, dueño del mar. claro. Así es como viene en América, la famosa batalla de Trafalgar, Nelson, que es el héroe de Trafalgar para los ingleses, ¿no? Cualquiera que vaya a Londres ve la plaza de Trafalgar, el monumento, por eso es muy importante porque es el comienzo del dominio absoluto de los mares. Sin embargo, fracasa la expedición de Popham con Bedford. Están un tiempo acá, están 3 meses, Bedford es el gobernador en el Río de la Plata, más de uno se le acerca, más de a uno le gusta acercarse a los ingleses. Lo cierto es que viene la reconquista por parte de algunos héroes nuestros de origen francés, ¿no? Como son Pueyrredón y como es Liniers, ¿no? También Martín de Álzaga, que es un vasco en realidad. Pero bueno, ellos son los que derrotan a los ingleses se rearman y vuelven al año siguiente, pues no se terminan de ir del Río de la Plata. A Bedford incluso se lo perdona, ¿no? Lo podrían haber fusilado a Bedford, no lo hacen. Ahí hay varias personas que influyen. Hasta se cuenta que había un amante, que era amante al mismo tiempo de Liniers y de Bedford, ¿no? Una francesa que llamaban la Perichona. ¿No? La Logran que a Bedford lo Perillón. salven. Y Bedford termina a las órdenes peleando en España, a las órdenes de Inglaterra, a las órdenes de Wellington, compañero de San Martín Belfort, ¿no? En la lucha contra Napoleón, ¿no? Después de haber invadido el Río de la Plata y haber sido gobernador acá, ¿no? Después fue ¿Me compañero de dejas, San me dejas, Martín. me dejas que siga un poco yo ahora? ¿Cómo no? Bueno, Eh, ¿Cómo llega? ¿Qué pasa con San Martín? San Martín, como lo está contando muy bien Gastón, está siendo adoctrinado, diríamos, en Inglaterra
en base a sus ideas antiabsolutistas. O sea, cuando se pregunta, bueno, ¿por qué vino San Martín a América? Bueno, seguramente la razón menos importante es que vino a luchar por su patria, porque no creo que San Martín considerara su patria un nacimiento casi fortuito, a raíz de que su padre era un funcionario colonial que había venido a desmantelar lo que quedaba de las misiones jesuíticas, ahí en la zona de Misiones, Corrientes, sino que evidentemente hay algo que lo entusiasma en el proyecto de crear en América un mundo mejor. Recordemos que él está saliendo de una España y una Europa hundida en el absolutismo. Es decir, son dictaduras del atraso, ¿no es cierto?, de la religiosidad fanática. ¿Y cómo llega San Martín? Llega en un barco inglés, ¿no es cierto? Llega en un barco inglés, porque imaginemos, lo hemos hecho con Gastón, imaginemos una escena en el Foreign Office, donde están Pitt, todos estos grandes diplomáticos ingleses, convencidos de que tienen que favorecer las insurrecciones americanas para quedarse con los mercados españoles. Bueno, como saben, Inglaterra nunca le tuvo demasiado asco en aquellos tiempos de mandar tropas, de mandar fuerzas, ¿no es cierto?, militares. Pero España era su socia, era su aliada. Entonces realmente no podía mandar a ocupar, era su posibilidad de desembarco, inclusive en el continente. No podía mandar ejércitos a ocupar territorios que eran de su aliado. Entonces, otro de los participantes de la reunión dicen, bueno, tropas no, pero mandémosle nuestros jefes, ¿no? Los generales británicos fogueados en las guerras. Y alguien dirá, Mister, es lo mismo, más o menos, va a provocar la misma reacción. Entonces alguien tiene la genial idea y dice, ¿por qué no mandamos a los generales americanos formados en las guerras europeas que se hayan destacado y que sabemos que lo van a hacer bien, porque de alguna manera ellos también están interesados en fomentar las insurrecciones en sus países? Además, los esperan grandes futuros. De alguna manera, San Martín fue general poco tiempo después de haber llegado. Cuando decíamos en España, había llegado a pesar de todos sus méritos a no más de teniente coronel. La cuestión es que llega en 1812, llega y pone en práctica rápidamente su experiencia, o sea, forma hasta ese entonces Belgrano, Castelli, están haciendo lo que pueden, no tienen ni idea de cómo se conduce el ejército, ganan en Salta, en Tucumán, pierden en Vilcapugio, en Ayohuma. Por ejemplo, el tema de Tucumán es que Belgrano al final no sabe si ganó o perdió. Tiene que mandar un emisario a ver si los españoles han ocupado la ciudad o no, porque ni siquiera sabe si es una victoria o una derrota. No se lo puede criticar a Belgrano, un enorme educador, economista. Entonces la insurrección en el Río de la Plata, igual que todas las otras, necesitaban generales avesados. Ustedes ya ni Saavedra, Saavedra era un vendedor de vajilla, no tiene nada que ver con lo militar. Lo habían nombrado en la idea de formar las milicias, lo votaron como jefe porque se había portado muy bien en las invasiones inglesas, pero tampoco tenía ni idea de lo que era conducir un ejército. Y entonces llega San Martín, Alvear, el barón de Horn, Sapiola, gente que venía, sabía que era eso de la guerra. Y entonces San Martín forma un cuerpo militar, le da el uniforme, que son los granaderos, con los cuales pone en marcha la revolución. Pero hay algo interesante, hablaba recién Gastón, del espíritu masónico, de todos estos eran masones que remitían a casas inglesas, ¿cierto? Y viene con una instrucción de fundar acá una sociedad secreta al servicio de los intereses británicos, que es la Logia Lautaro.
Y ahí hay algo que yo digo, siempre me pregunto, porque vamos a mezclar las cosas. Supuestamente, San Martín ha conocido lo que se llamó el Plan Maitland. El Plan Maitland es un plan, es un militar escocés, ¿no es cierto? Sí, 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 es correcto. Donde define una estrategia para la conquista de Sudamérica, donde establece que hay que tomar el Río de la Plata, hacer la base en Mendoza, tomar Chile y desde ahí tomar Perú, Lima. O sea, está descrito exactamente lo que va a hacer San Martín después. Ujú, Unos dicen, bueno, San Martín es un tipo inteligente, estudioso, seguramente se puso al tanto de las distintas hipótesis de conflicto que había y este plan le pareció interesante. Otros dirán es de casualidad, o sea, San Martín no siguió por ningún plan Maitland. Pero fíjese que hay algo interesante, ¿no es cierto, Gastón? Ahora te dejo seguir vos. ¿Por qué se llama Lautaro la logia Lautaro? Eso creo que es el único que hasta ahora se ha hecho esa pregunta. ujú, ¿Por qué se llama logia Lautaro? Lautaro, como saben, es un indígena chileno. ujú, No puede ser más chileno. ujú, Es el héroe araucano de la resistencia araucana. Se considera que fue la resistencia más severa, más exitosa contra la conquista española en América del Sur. Lautaro, el gran jefe araucano. En Buenos Aires fundan una su logia que se llama Lautaro. O sea, estaba ya Chile en la memoria, en la idea de ellos, ¿no? Tuyo. Bueno, el plan Maitland tiene una coincidencia, diría casi total, con el plan que lleva adelante San Martín, porque incluso San Martín cuando llega a América lo nombran y forma el regimiento de granaderos a caballo. ¿No? En ese momento le piden a San Martín que cubra la invasión de los realistas que vienen desde Montevideo y cruzan el río, desde Montevideo, de la banda oriental, en realidad cruzan el río Uruguay y buscan aprovisionarse en todo lo que es el litoral, en nuestro litoral hoy. ¿No? Y ahí es donde combaten la batalla de San Lorenzo. Es decir, los realistas estaban en la banda oriental porque siempre se quedaron, ¿no? Fue lo último que pierden. Incluso el último virrey del Río de la Plata, que es Javier de Lío, es virrey en Montevideo. Y después continúan con la gobernación y continúan con el apostadero naval. Los españoles se quedan ahí y San Martín defiende y con la batalla de San Lorenzo termina con la posible invasión de los realistas, que a veces llamaban hasta los portugueses para que bombardeen Buenos Aires. San Martín, luego de San Lorenzo, no se queda en el litoral, pretende llevar adelante su plan, que es demorado nuevamente, porque lo mandan como jefe del Ejército del Norte en el encuentro ese, que no se sabe si ocurrió en la posta de Yatasto o en otro lugar, donde Belgrano le entrega el mando a San Martín. San Martín Te voy a tampoco se queda... interrumpir otra vez. Me permito Ujú, interrumpirte groseramente. Recién pasamos por el plan Maitland. ujú. ¿Saben cómo se llama exactamente? ¿Cuál es el título del plan Maitland? Que lo encuentra un amigo nuestro, Rodolfo Terraño, investigando. El plan se llama Plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú. Ujú, Ese es el título que el señor Maitland le pone. Mm. ujú, Después vos estás hablando de San Lorenzo y me gustaría detenerme un segundo en San Lorenzo. ujú, En la batalla de San Lorenzo pasa algo notable. Hay un testigo, ujú, hay un espectador desde el campanario del convento de San Lorenzo, mira la batalla, ve la batalla, invitado por San Martín. Uno dice que raro, un espectador de la batalla de San Lorenzo, combate de San Lorenzo. Y sí, es un inglés, es Parrish Robertson, ujú. un famoso espía inglés, con una acción, por ejemplo, su primo había sido cónsul, ¿no es cierto?, Claro, en claro. Buenos Aires, era cónsul en Buenos Aires. Ujú, Parrish Robertson dice que él iba de paso, que pasó ahí de casualidad, que iba de paso y que entonces vio
fue espectador del combate de San Lorenzo. Ahora es curioso, ¿no? Un inglés ahí mirando, un inglés de reconocida actividad a favor de su país. O sea, en aquellos tiempos Buenos Aires estaba lleno de espías ingleses, lleno de espías ingleses. Inclusive Darwin, el famoso Darwin, cuando recorre la Patagonia, Mm, también está haciendo investigaciones, pero también es claro que es un espía que está ujú, estudiando la Patagonia por una eventual invasión inglesa. ujú, Eso, en fin, ya lo hemos tocado cuando hablábamos de Roca. Pero ujú, bueno, así que bueno, eso es interesante. O sea, en distintos momentos a lo largo de la vida, San Martín tiene ingleses al lado. Por ejemplo, Peter Heywood, nombre oscuro, pero que siempre está al lado de San Martín, ujú, con el cual él le tiene tanta confianza que cuando llega a Inglaterra, cuando se va exiliado, a la mujer de Heywood le da la tutela de la hija, ujú, Mercedita, ¿no? La hija. ujú, Eh, o sea, fíjense usted el grado de confianza que tiene, ¿no? Pero es interesante, yo he visto acá una lista, no sé si te parece bien, de ingleses que han estado próximos a San Martín a lo largo de su vida. James Parracien. James Parracien funge como médico, parece que no era médico, pero se las arreglaba bastante bien con eso, y acompaña a San Martín a lo largo de toda la campaña libertadora. Se dice que era un espía, aparentemente hay informes de Parracien en Londres acerca de lo que iba sucediendo en América. Samuel Hay es otro inglés a quien él lo constituye como miembro del Estado Mayor. Después hay un militar, un general, un general, al cual él respeta mucho a lo largo de toda su trayectoria, que es William Miller, que inclusive pelea en la batalla de Ayacucho, se queda con Bolívar cuando San Martín se retira, que tiene una anécdota de que fue el jefe del Regimiento 8 de afrodescendientes. Después un irlandés, John Thomond O'Brien, ¿no es cierto, Tom? ujú. Que fue un hombre también de muy alto rango en la Fuerza de San Martín. Pero en fin, quería, quería, a esta altura, podríamos decir, no es que estamos, una vez alguien escribió un libro que fue Antonio Calabrese, que se llamó San Martín, agente inglés. No estamos diciendo que San Martín es un agente inglés, sino que de alguna manera San Martín supo aprovechar políticamente las coincidencias tácticas y estratégicas que tuvo con Inglaterra. Como decía Gastón, hay un momento en que él se porta mal con Inglaterra, con las sociedades secretas, y lo castigan. O sea, él no obedece. Mucho más adelante, ya veremos. Y eso es una de las causas por las cuales San Martín tiene una vejez tan dramática, de tanto maltrato. Le estaba bien económicamente, pero de mucho maltrato en Buenos Aires, donde se le dice borracho, opiómano, traidor, loco. ¿Saben cuántos años tardan en traer los restos de San Martín a la Argentina? Para que vean qué nivel de odio hacia San Martín había en Buenos Aires. Entre otras razones por su desobediencia a la sociedad secreta. 30 años. Tardan 30 años en repatriar los restos. 1880. Murió en 1850. Bueno, te robé mucho tiempo, Gastón. No, no, lo que quería, lo que estábamos contando es que el plan Maitland de San Martín es el plan que él quiere llevar. Cuando se encuentra con Belgrano y le entrega el ejército del norte, San Martín se queda un tiempo en Córdoba, muy poco, y pide ser designado gobernador de Cuyo para armar el ejército en el Plumerillo, cruzar la cordillera y hacer toda la campaña libertadora. Así que San Martín tiene esa idea siempre. Lo que necesita es que se declare la independencia, sino en nombre de quién va a hacer esa campaña, ¿verdad? Por eso insiste tanto
y es uno de los padres de nuestra independencia, porque él es el que la empuja. ¿No? Está toda la comunicación epistolar que San Martín tiene con los diputados mendocinos, en fin, la influencia que tiene sobre Belgrano, que aparece en el Congreso de Tucumán, luego de haber estado en Europa, y su relación con el director supremo, Pueyrredón, ¿no? Bueno, que es el que también le retribuye y lo arma de alguna forma también a San Martín para que haga la campaña nuevamente. Así que San Martín necesita la independencia del Río de la Plata y después lleva adelante el Plan Maitland, que bueno, que es bastante conocido ya, el cruce de los Andes, las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada de Maipú en Chile, y luego la campaña al Perú, que es una campaña que San Martín emprende sin el apoyo del gobierno del Río de la Plata, ya está totalmente distanciado del Río de la Plata. Cuando San Martín va al Perú, ya San Martín no es un general del ejército del Río de la Plata, han cambiado las condiciones, San Martín es llamado a venir a pelear aquí, San Martín desobedece, lo eligen general sus propias fuerzas, ¿no? En Chile, continúa al frente del ejército y con el financiamiento de Chile se contratan la Fuerza Naval y contratan a un experto, que es Cochrane, que habíamos hablado antes, que es el que conduce la Fuerza Naval que lleva la expedición hacia el puerto del Callao y hacia Lima, ¿verdad? Ya San Martín ya no es un general del Río de la Plata, el Río de la Plata está en otra cosa, está peleándose contra Artigas, está peleando contra los caudillos federales, está en otro... San Martín es llamado a pelear, desobedece, viene Belgrano, Belgrano parecería que va a obedecer. Ahí Pacho tiene una respuesta frente a la pregunta ¿por qué Belgrano dice que sí, San Martín dice que no? Aunque San Belgrano tampoco llega porque se le subleva el ejército en Arequito y finalmente poco tiempo después muere enseguida Belgrano, así que eso no lo llega a hacer. Pero San Martín dice que no, y a partir de ahí continúa la campaña del ejército de los Andes, que no es un ejército ya del Río de la Plata, ¿no? Fíjate vos que, ¿cómo será lo que decís que Vicente Fidel López, que es el otro historiador fundacional con Mitre, que es contemporáneo a todo esto, dice, San Martín se robó el ejército? Ujú, O sea, porque San Martín lo llaman de Buenos Aires para que vuelva con todo el ejército que ha cruzado los Andes, que ha librado. ujú, Fíjense qué dislate. Y es la sociedad secreta también. Rondó es en este momento ujú. el director Director Supremo. supremo. Lo llaman que pase de vuelta todo el ejército con su ejército para defender a Buenos Aires del ataque de los Ujú, caudillos provinciales. Y eso Buenos Aires, la logia, nunca se lo perdonó. ujú. Y entonces la idea de Buenos Aires es que San Martín se ha adueñado del ejército y lo ha vendido mercenariamente a Chile y a Perú. Ujú. En la conquista de Perú hay algo, ¿te parece que nos metemos un poco con el tema de cómo toma San Perú, Martín en Perú? ¿cómo no? Hemos, es apasionante esto si decíamos que vamos a hablar de política. Esto es política, fíjense. ¿Qué sabemos de la toma de San Martín de Lima? Nada, parecería que libró alguna batalla, entró y declaró la libertad. No libró ninguna batalla. O sea, la última batalla que libró fue la de Maipú, Ujú, pero en toda la historia de la conquista de la independencia de Lima, no hay batalla, porque toma Lima prácticamente sin disparar ni un balazo. Resulta que se produce la Revolución de Riego el 7 de noviembre de 1823. La Revolución de Riego es justamente un jefe militar que está al frente de fuerzas que han sido reunidas por Fernando VII para venir, cruzar el mar y venir a reconquistar el Río de la Plata. ujú, Riego se rebela, instaura una monarquía constitucional. Es decir, que el rey seguirá siendo rey, pero acotado por una constitución civil, digamos. Duró 3 años esto, después Riego termina ahorcado, ¿no? Fusilado, ujú. ahorcado.
Mercado. La cuestión es que la consecuencia de las guerras independentistas es la siguiente. Los integrantes de la plana mayor del ejército realista en Lima, los generales de la Serna, Canterac, Valdés, se reivindican también partidarios del movimiento liberal, es decir, se adhieren a Riego y entonces hacen una rebelión contra el virrey Joaquín de la Pezuela, acusándolo de absolutismo, y toman el poder de la represión española en América. El nuevo régimen español, el de Riego, se había propuesto terminar con los conflictos en sus colonias americanas y estimulaban a sus representantes políticos y militares a llegar a acuerdos con los jefes insurrectos. Es decir, no peleemos más, juntémonos y llegamos a acuerdos. Como la idea de que en realidad la lucha también de los jefes americanos no era por la independencia, sino en contra del absolutismo. Bueno, Bolívar acepta esta tregua y se abraza con el general español Morillo en Trujillo, 25 de noviembre de 1821, de la Serna, que era el jefe de las fuerzas españolas, un tipo que se había destacado mucho, era un mariscal, un tipo de mucha envergadura en el ejército español. Le escribe a San Martín para invitarlo a reunirse, o sea, igual como Bolívar se había amigado, digamos, con Morillo, quería también hacerlo él con San Martín. Hay una serie de reuniones, por ejemplo, él hablaba de españoles americanos y españoles europeos, es decir, le daba la categoría de españoles, no de americanos insurrectos, sino españoles. San Martín acepta la idea de reunirse, se reúnen los delegados de ambas partes, proponen la vigencia de la Constitución de 1812, la Constitución de Riego, pero los delegados de San Martín, que eran Guido y Alvarado, todo estaba muy bien, pero lo primero que querían era el reconocimiento de la independencia del Perú, y los españoles dicen que no. Bueno, hay otras reuniones, no me quiero demorar, hubo muchas negociaciones. Finalmente llegan a la conclusión de que lo que se tienen que reunir son San Martín y de la Serna. Y se reúnen en el famoso encuentro de Punchauca, de cual nos han hablado tan poco, ¿no? Porque esto como que se diera vergüenza de la vida de San Martín. Ya van a ver por qué. Se juntan de la Serna y San Martín en Punchauca. Es una reunión secreta. No se sabe muy bien qué se acuerda, pero es claro que han llegado a acuerdos porque se reúnen, por ejemplo, acá se dice el Tomás Guido, que fue un testigo, dice que San Martín se adelantó hacia el español con sus brazos abiertos y le dice: general, considero este día como uno de los más felices de mi vida. He venido al Perú desde las márgenes del Plata, no a derramar sangre, sino a fundar la libertad y los derechos de que la misma metrópoli, es decir, España, ha hecho alarde a proclamar la Constitución del año 12, es decir, la de Riego, que vuestra excelencia y sus generales defendieron. La cuestión es que entonces se reúnen, alegó a favor de la inevitabilidad del reconocimiento de la independencia peruana, pero, y acá aparece la política, que daría para reflexionar mucho. San Martín sabía que debía acompañar la exigencia del reconocimiento de la independencia del Perú por parte de España con algo que le hiciera potable para el enemigo. Entonces propuso lo que desde entonces, lo que ha hecho la historia es ocultarlo, pero es interesante porque se presta a la polémica y que nuestra historia consagrada ha decidido acallar como si tratase de un pecado capaz de enturbiar la memoria de nuestro libertador. Él estableció que una vez aceptada y jurada la independencia peruana, que es lo que él quería, se convocaría a un príncipe de la Casa Real de Fernando VII. Se convocaría a un Borbón, no a Fernando VII, sino a un Borbón, un príncipe Borbón, que regiría como en España, acotado por una constitución. Él propone que venga un Borbón a regir en Lima con una monarquía constitucional como en España.
Mientras se esperaba el arribo del príncipe, gobernaría el Perú una regencia presidida por De la Serna, o sea, el que era el virrey peruano, español, y compuesta por 3 corregentes, uno elegido por el mismo virrey, o sea que sería 2 votos, otro por San Martín y otro por una junta constituida por las provincias peruanas que redactaría un borrador de constitución que luego sería convalidada por un congreso. Qué raro, ¿no? La propuesta de San Martín, un príncipe Borbón, una monarquía constitucional. Mitre es que es el que escribió la gran historia de San Martín. Uno puede cuestionar muchos aspectos, pero digamos, es el que lo instituye como el gran héroe nacional. Dice, San Martín se extraviaba como político y se desautorizaba como libertador ante las nuevas naciones emancipadas. Mitre dice, ¿qué lo que dice? Es indudable que lo del príncipe español para gobernar un Perú independizado llama la atención. Sin embargo, los que defienden o tratan de entender la política de San Martín, hay que entender que San Martín estaba en una situación muy crítica. Su ejército estaba diezmado por la peste. Las fuerzas españolas, estoy hablando de generales que habían luchado, ya no eran los improvisados generales altoperuanos como Goyeneche, como Pío Tristán, sino eran los grandes mariscales que habían luchado contra Napoleón. Entonces uno, pues, si los realistas lo aprobaban a esta propuesta de San Martín, se cumplía con el objetivo principal que era sancionar la independencia del Perú. Diciendo, bueno, la cuestión es que sancionen, aprueben la independencia del Perú. Después vemos. Tal es así que de la Serna contesta que no, a pesar de esto que parecería un ofrecimiento tan magnánimo, tan traicionero en algún punto. De la Serna consulta y luego dice que no, le dice que no. Es decir, lo que no está aceptado es la independencia del Perú. Las negociaciones se interrumpen en ese punto. 2. San Martín no ignoraba que estaba en una posición de debilidad para continuar la guerra. A la peste y la desaparición de Güemes, que era la desaparición de Güemes para San Martín fue fundamental porque era el que iba a avanzar por tierra, ¿no? Él avidó por mar, se sumaba la falta de apoyo de su patria, o sea, su gran enemigo Rivadavia, ni siquiera recibía a sus emisarios. Por eso lo que decía Gastón, Buenos Aires ya se había desentendido completamente de la campaña, pero Bernardo, en fin, lo que financió la expedición al Perú y todo fue O'Higgins. Él es elegido el gran héroe del gran sponsor, digamos, de la campaña del Perú fue O'Higgins. Y 3, a los que defienden esta posición de San Martínez, tampoco es de descartar que no fuera más que una maniobra dilatoria. Demorar hasta que pasara la peste, hasta que reforzara, hasta que pudiera conseguir a alguien que avanzara por tierra. En carta a O'Higgins, San Martín le escribe, las negociaciones han seguido demorándolas por mi parte. Primero para que se repongan los hombres y caballos de la división de Arenales. Segundo para reponer mis enfermos, que no bajan de 1200. En esa misma dirección, Rudecindo de Alvarado, que era uno de sus jefes, refiriéndose a dice textual, la negociación y la intriga que dio tiempo para superar aquella espantosa situación. Es decir, que todo esto fue una maniobra para enredar las cosas y dar tiempo a que mejorara la situación. 4. El libertador posiblemente pensara que lograda la independencia, el pueblo peruano haría que todo fluyera naturalmente hacia el republicanismo. Y lo de la monarquía sería una anécdota fugaz, como había sucedido en México. Es decir, digamos que vamos a imponer una monarquía total, no tiene mucho futuro. Bueno, por supuesto esto abre toda una discusión
Después ujú. el acuerdo de Punchauca significó que las tropas, sorpresivamente, las tropas españolas se retiraron de Lima y dejaron la vía abierta para que San Martín entrara en Lima sin disparar un tiro. Después la Eso es cierto. situación se Ah, complica, no fue tan fácil, pero bueno. Es muy claro, interesante, ¿no? sí, sí. Muy polémico, Este, ¿no? claro, fue una negociación donde San Martín se planteó. Esta negociación, como vos decías, no es muy conocida ni se ocuparon muchos historiadores de contarla, porque nos muestra un San Martín con algún cierto grado de astucia, con algún grado de conocimiento político y hace ciertos planteos a partir de una gran debilidad. Además, San Martín lo tenía a Cochrane, que lo había transportado hasta ahí, que también lo presionaba. Cochrane lo decía que San Martín no se animaba, que era un cobarde, que se había quedado ahí sitiando el Callao y no se animaba a bajar a Lima. Y llega un momento en que incluso hace una maniobra intrépida o temeraria y pone en riesgo todas las tropas, porque Cochrane baja en el Callao y se bate Ah, contra los barcos realistas. Es un gran problema ese, porque pues, tiran muchos tiros de cañón, se salva de casualidad. Podría haber diezmado y arruinado los planes de San Martín, lo que hace Cochrane. Sin embargo, ¿Vos pensás que Cochrane lo hacía por su cuenta o que de alguna manera estaba respondiendo a alguna instrucción de Gran Bretaña, digamos? bueno, todo lo que se dice es que era un loquito suelto y que en realidad lo hacía, eran arrebatos personales porque tenía esos delirios de grandeza, ¿no? Si él respondía a Gran Bretaña, la bibliografía no lo dice así, pero habría que estudiarlo un poco más. La bibliografía dice que San Martín lo contrató como una empresa de transportes para que transporte las tropas y nada más. Y Cochrane después se extralimitó y no respondía orgánicamente a Gran Bretaña. Pero a lo mejor hay que indagar un poco más a ver si había algo más y no es un... Porque te cuento, si vos vas a Londres y vas a la abadía de Westminster, que es la abadía principal, es como la catedral acá, ¿no? La abadía de Westminster frente al Parlamento inglés, frente al Big Ben, donde se casan los reyes. Bueno, la nave central, en el lugar principal, está la tumba de Cochrane. Así como tenemos a San Martín, nosotros en la catedral, Inglaterra tiene muchas tumbas, la abadía de Westminster, pero en el lugar central, en la nave central, en el lugar principal, te lo encontrás a Cochrane. O sea que no sé si fue solamente un transportista. Me parece que fue algo un poco más, pero habría que indagar un poco para ver qué papel Y jugó. el conflicto de San Martín con Cochrane es que lo que disminuye su imagen en Chile. Mm, O sea, las críticas de Cochrane a San Martín calaron en la opinión chilena. Por eso es que San Martín no es tan celebrado querido. hoy en Chile como sí, por ejemplo, en Perú. Claro, sí, sí. En Perú, te diría que son más sanmartinianos que acá. En Perú tienen un grado de devoción por San Martín superior incluso al nuestro, ¿eh? En San Martín, en Perú es el héroe máximo, es como acá, pero les diría que son más devotos de San Martín más que en la Argentina. En La Chile no, independencia, la independencia se celebra en el Monumento a San Martín. San Martín, claro. Y San Martín, el héroe de la independencia peruana, porque es el que la declara, ¿no? 28 de julio de 1821. ¿M? San Martín es el que declara, levanta la bandera peruana, en fin, los colores peruanos los elige San Martín. Es el héroe máximo. Te diría que es como acá, pero más devotos aún son. Es menos criticado, lo poco que es criticado acá, ¿no? Pero en Perú menos aún. Eh, ahí San Martín tiene que completar la guerra porque es cierto que de la Serna y los realistas se retiran de Lima, pero van al Alto y se quedan apostados en el Alto y eso es un peligro, porque puede perderla. De hecho, la independencia no se consolida todavía. Y San Martín se ve obligado a tratar de unir sus fuerzas con Bolívar y está la Claro, famosa entrevistas, las dos entrevistas de Guayaquil, ¿no? Que vos escribiste bastante sobre eso. Y tenés una interpretación, te diría que está psicológica de lo que pasó ahí, política y psicológica de lo que pasó en Guayaquil. claro, es un poco la consecuencia de la falta de apoyo de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Ujú, San Martín ha entrado en Lima, está en Lima, pero está rodeado de fuerzas muy poderosas. Han venido grandes generales, fuerzas de España, porque Napoleón ya desapareció. ujú. Entonces están
todo eso se ha desplazado a Perú, a Lima. San Martín saben que un ataque no podría... Por eso que esas maniobras, ¿no? San Martín política trata de perder tiempo, arreglar las cosas. Ujú, Bueno, y va y le dice a Bolívar, Simón, ujú, sos el único capaz de poder, porque Bolívar venía de varias victorias, venía bien apoyado, tenía algunas tropas mercenarias, algunos alemanes, ingleses también. ujú, Y bueno, entonces le entrega la gloria final, digamos, a Bolívar. ujú, Es una reunión de dos grandes personas, dos grandes estadistas. No, no es cierto que uno es un ambicioso, el otro es humilde. Es un acuerdo entre dos grandes estadistas realistas. Es ujú. decir, San Martín sabe que él no puede y que Bolívar sí puede. San Martín Bueno, le dice, quiero ser tu segundo. ujú, Y Bolívar le dice, vos no puedes ser segundo de nadie. ujú, Y termina en excelente relación. San Martín tiene un cuadro de Bolívar en su dormitorio, ¿no? El retrato de Bolívar. ujú. Bueno, creo Y ahí que es, ujú. estamos en el tiempo casi, ¿no? Claro, sí, sí, estamos casi en la hora. Bueno, la vida de San Martín es apasionante porque no termina ahí, continúa. Bueno, algún día vamos a hablar un poco de San Martín, el regreso a Europa, ¿no? ¿Qué pasa cuando va a Europa? ¿Qué tiene que ver San Martín con la independencia de Bélgica, de los Países Bajos? ¿Qué pasa en Francia? Bueno, porque Dale, 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 es metele con larga la eso. vida de San Martín. Nos extendemos un poco, métele con eso. Poquito. ¿Qué Bueno. pasa con San Martín cuando finalmente ya terminó Lima, pasa como puede por Chile porque la amenazan con tomarlo preso, Ujú, llega a Mendoza, a su finca de los Barriales, Rivadavia le hace la vida imposible, quiere porque le tiene miedo a que lo erijan en el jefe, ujú, y los rivadavianos le hacen la vida imposible, peligra su vida y se va del país, se va con riesgo de muerte, ujú. perseguido, ¿m? No vuelve más, no puede volver más. Terráneo, Contame qué ahí, pasa cuando vuelve a Europa. bueno, Terráneo entiende además que vuelve a Europa porque San Martín quiere consolidar la independencia en América y busca el apoyo explícito británico, el apoyo pecuniario. Va a buscar apoyo dinerario. Bueno, cuando llega a Europa, San Martín llega al puerto de Le Havre, en Francia. En Francia había ocurrido la restauración borbónica. Reina un rey Borbón, ¿m? Luis XVIII. Y es tan fuerte la opresión borbónica que a San Martín le confiscan todas tus pertenencias, entre ellas todos los libros y periódicos de corte liberal que tenía. San Martín es un hombre peligroso para los franceses. Por tanto, se tiene que ir rápidamente a Inglaterra, no se puede quedar. En Inglaterra lo recibe su viejo amigo Duff, lo condecoran, lo llevan a Escocia. Y algunos dicen que le encargan una nueva misión. Es un masón que vuelve, un hijo pródigo que vuelve victorioso, que cumplió la primera misión, que es para esta visión que entiende que fueron secesionistas, se terminaron con el Imperio Español. Los ingleses le encargan una nueva misión, que es escindir a los Países Bajos, porque los Países Bajos está dando un movimiento parecido al que se da en Francia, ¿no? Donde todos pelean contra los Borbones franceses, contra el absolutismo francés, y también en Bélgica pelean contra los holandeses, es decir, contra los Países Bajos, porque también hay una suerte de opresión del rey. Entonces, algunos entienden que los ingleses le dan una nueva misión a San Martín. San Martín la rechaza hacer personalmente. Él dice, yo no puedo pelear contra el rey que me dio asilo, ¿no? En Bélgica, por tanto lo declina y le pasa el mando a un general Van Halen, que era un compañero de él de armas en la pelea que tuvo contra Napoleón, cuando él peleó en la península ibérica a las órdenes de Wellington. Bueno, ahí se lo pasa a Van Halen, que tiene origen belga, ¿no? Y es el héroe de la independencia de los belgas contra los Países Bajos, contra Holanda. Es Van Halen. Hubiera sido San Martín, si San Martín hubiera aceptado, hubiera sido un héroe de dos mundos. Ya lo había sido porque él había peleado contra Napoleón, pero acá hubiera sido el general que se hubiera quedado con toda la gloria de la independencia de Bélgica. No lo es porque no lo quiere hacer, porque no quiere traicionar en definitiva al rey que le da asilo. Y ahí San Martín pasa a Francia, donde Francia ya estaba gobernada
por un nuevo rey que era una nueva casa, ya no era Borbón, ya era Luis Felipe de Orleans, que es el que en el año 30 es llamado a gobernar Francia, y se queda con eso, ¿no? En fin, la vida de San Martín es apasionante hasta el final, ¿no? Hasta sus últimos años en Europa es apasionante. Bueno, está bueno, sí, 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 sí. Inclusive alguna vez que hablamos acá, ¿no es cierto?, de la vida amorosa de San Martín. También es una vida muy rica la vida amorosa de San Martín. Claro. Ujú. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. ¿Mm? Nos encontraremos el próximo mes con alguna otra episodio de la historia argentina o momento de la historia, más que historia argentina, la historia latinoamericana que es tan rica e interesante, ¿no? Muchas gracias, Pacho, como siempre. No, Un gracias a placer vos. compartir con vos y todos los que participaron hoy, que son muchos, muchísimos los que vinieron hoy. Así que les De agradecemos milagros mucho. para todos, muchas gracias. Gracias los mensajes. ¿No? Un lujo, gracias por compartir. Muchas gracias de Nati para todos. Bueno, Ujú, muchas gracias por los mensajes. Muchas gracias, muy interesante. ujú. iPhone, gracias a ambos, muy generosos. Muy lindo, bueno, es lindo escuchar, leer mensajes tan amorosos. Fernando Solero, muchas gracias. Bueno, nos vamos. Nos vemos la próxima. Hasta el próximo mes. Muchas gracias.